Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy, aprovechando el retiro de Tom Brady hace unos días, estaremos hablando de su icónica rivalidad ante los Pittsburgh Steelers y por supuesto también hablando un poco de ese mito que está entre la comunidad de NFL en español de si verdaderamente Tom Brady fue el padre de Pittsburgh y obviamente dominó a los Steelers durante toda su instancia y su etapa en la NFL. El día de hoy estaremos aquí analizando y hablando con estadísticas y hechos sobre eso. Por supuesto los invito apoyándome con su suscripción, dejando su like y activando las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Otro Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Y antes de comenzar, quiero recordarles rápidamente apoyándome con su suscripción, dejando su like y por supuesto también compartiendo este contenido que en verdad se los estaré agradeciendo muchísimo, ya que en verdad esta comunidad va creciendo cada vez más y por supuesto me ayudarán muchísimo compartiendo, dando su like para que el algoritmo apoye mucho más al canal y lo comparta más. Así que solamente eso, ya hay que comenzar a hablar de Tom Brady y su histórica rivalidad ante los Pittsburgh Steelers y ante Ben Roethlisberger y Mike Tomlin. Y hoy sí toca hablar de Tom Brady y de todo su recorrido, ya que recientemente, hace unos días, anunció su retiro, el que para mí sí es el mejor quarterback, el mejor jugador de la historia de este deporte, de la historia de la NFL. Y por supuesto también hablar de una rivalidad que con los años, con el pasar de las temporadas, se terminó siendo bastante icónica, sobre todo por estos duelos tan memorables, tan increíbles y tan vistosos que nos daban los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers, que básicamente eran duelos entre Tom Brady, entre Ben Roethlisberger y entre dos coaches que siempre eran muy competitivos como Bill Belichick y como Mike Tomlin. Eran duelos que constantemente durante toda la carrera tanto de Ben Roethlisberger como por supuesto de Tom Brady solían darse temporada tras temporada, tanto en instancias mayores, te hablo de playoff, finales de conferencia y en temporada regular, ya que normalmente ambos equipos estaban ganando la división y enfrentándose temporada tras temporada. Hoy toca ver un poco ese mito, ese dicho que se habla muchísimo en la comunidad, sobre todo de NFL en español, que tantos aficionados hay, tanto de los Steelers como de los Patriots, de que Tom Brady es considerado el padre, por así decirlo, que es un dicho que obviamente tampoco se debe decir así literalmente, pero el padre de los Steelers también se le dice por ahí, el Steeler Killer en Estados Unidos. Obviamente Tom Brady es un jugador histórico, un jugador que ha pasado por todas las instancias, las etapas y los partidos de la NFL y por supuesto ha tenido juegos contra todos, pero la realidad es que es un jugador que tuvo un dominio brutal, no solamente él solo, sino también con este equipo de Bill Belichick y los Patriots, que estuvo básicamente quitándole la esperanza no solamente a este equipo de Pittsburgh durante los últimos 20 años, sino también equipos como los Indianapolis Colts de Peyton Manning, como los Baltimore Ravens de Joe Flacco. Estuvo básicamente ahí siempre ganándole las finales de conferencia, eliminándolos en playoff. Por algo este equipo de los New England Patriots fue tan exitoso y posiblemente es la dinastía más exitosa de los últimos años, y Pittsburgh lamentablemente le tocó convivir y vivir al lado de una franquicia que tuvo el éxito gracias a Tom Brady. Obviamente esto posiblemente nos quitó varias veces de ver a Pittsburgh en un posible Super Bowl en instancias mayores, pero aún así la realidad es que considerando el equipazo que eran esos Patriots, Pittsburgh tuvo par de Super Bowls bastante buenos, bastante aceptables, porque hay que ser sinceros, son pocos los equipos que en esta etapa de Tom Brady lograron establecer, al menos llegar de vez en cuando al Super Bowl. Te hablo obviamente de los Colts de Peyton Manning, de los Steelers de Ben Roethlisberger, que llegaron un par de veces al Super Bowl estando esta dinastía de Tom Brady presente. Si bien es obviamente un dicho esto de que Tom Brady es el padre de los Steelers, hay que hablar el día de hoy con estadísticas y hay que empezar con el récord que tiene Tom Brady en sus 23 años de carrera hasta el día de hoy, que se retiró desde el inicio hasta el final contra los Pittsburgh Steelers, que obviamente el día de hoy estamos aquí hablando de los Steelers, hablando de Steelcast, y por supuesto tenemos que mencionar este récord. Históricamente Tom Brady ante Pittsburgh tiene un récord de 9 ganados, 4 perdidos, que obviamente te habla que durante muchísimos años, inclusive varias veces lo enfrentó 2 ocasiones por temporada. Sí creo que Tom Brady terminó
dominando en números porque promediaba básicamente más de 250 yardas por partido en cada partido ante los Steelers. Y es que además no siempre se enfrentó a Ben Roethlisberger, que también es algo a considerar. También ahorita estaremos hablando de su récord ante el Big Ben, que es una rivalidad que creo yo que todos recordamos, que constantemente Big Ben contra Tom Brady se enfrentan y dan unos juegazos tanto en finales de conferencia como en temporada regular. Y Tom Brady, la realidad es que sí dominó durante su carrera a los Steelers, porque con los Patriots tiene un récord de 9-3 y con los Tampa Bay Buccaneers, que es la temporada más reciente, es el juego más reciente que vimos de Tom Brady ante Pittsburgh. Su único partido lo perdió ante Mitchell Trubisky. Recordarán ese partido en el que Kenny Pickett sale conmocionado muy temprano en el partido y Mitchell Trubisky llega, remonta un partido, le gana a Tom Brady, y la realidad es que la defensiva dominó a Brady. Sin embargo, Brady como tal fue su único partido con Tampa Bay. De ahí en más solamente perdió 3 partidos históricamente ante los Steelers con los Patriots. Así que sí, Bill Belichick, estos Patriots dominaron como tal al equipo de los Steelers. Y sí, ahora hay que también hablar de las victorias que fueron en instancias importantes. Te hablo de playoff, de finales de conferencia, que básicamente fueron los partidos más destacados, porque obviamente fueron partidos en los cuales Pittsburgh puede haber llegado más. Y vamos a ver cuál es el récord de Tom Brady contra los Steelers en playoff y en finales de conferencia. Y es que en playoff Tom Brady y los Patriots tienen un récord de 3 ganados, 0 perdidos ante los Steelers en esas instancias mayores, en juegos que verdaderamente son de eliminación y importancia. Esto te habla también muchísimo del recorrido y del trabajo que tuvieron esos Patriots para ganar constantemente en playoff y para ganarle también constantemente a los Steelers en playoff. El último de estos juegos se dio en 2017, en esa final de conferencia que los Steelers van y visitan al Gillette Stadium. Lamentablemente fue una derrota bastante mala, porque Pittsburgh no se presentó a jugar. La realidad es que esos Patriots sí tenían cierta paternidad, por así decirlo, ante los Steelers. Sin embargo, es una rivalidad que siempre ha sido bastante buena. A mí me gustaba mucho, y no sé si ustedes, porque yo como aficionado de Pittsburgh, temporada tras temporada sí me gustaba mucho ver ese Patriots Steelers, que siempre eran partidos muy buenos. Y si bien toda esta polémica que había alrededor de Brady y de los Patriots, sin embargo eran partidos muy competitivos, muy atractivos, que al final de cuentas es lo que queremos ver en la NFL, que son partidos buenos, de buen nivel. Y obviamente esta rivalidad entre Tom Brady y Ben Roethlisberger dejó muchísimo momentos y historias al recuerdo, porque la realidad es que eran rivalidades muy buenas. Y yo también les digo, este Big Ben contra Tom Brady va a ser una rivalidad que va a quedar para la historia. En récord, este Tom Brady contra Big Ben tuvo 8 victorias, 2 derrotas. Ben Roethlisberger solamente le ganó 2 partidos a Tom Brady. Tuvieron partidos muy importantes. El último de estos, lamentablemente, se dio en 2019, cuando Ben Roethlisberger básicamente terminó un poco ese nivel elite que conocíamos de Roethlisberger con la lesión de codo en semana 1. No sé si lo recordarán, contra Brady y contra esos Patriots en Sunday Night. Los Steelers perdieron ese último juego y ese último encuentro que hubo entre Brady y Ben Roethlisberger. Ya después se encontrarían, sin embargo ya no están jugando, ya los dos están retirados. Ben Roethlisberger, la realidad es que es un quarterback histórico, pero Tom Brady sí tuvo cierto dominio ante Big Ben y ante los Steelers con su récord histórico de 9-4. Si bien Roethlisberger es un quarterback que siempre compitió, que siempre dio unos juegazos, al final y al cabo lo que importa fueron los resultados, básicamente los momentos importantes que terminó ganando Tom Brady en playoff, en temporada regular, porque también un partido que yo recuerdo muchísimo fue aquel de 2017, en semana 15, 14 por ahí, donde los Steelers se enfrentaban en Heinz Field a los Patriots. Ese partido que tuvo tanta polémica por la recepción de Jesse James. Y obviamente ese partido, si Pittsburgh ganaba, hubiera cambiado totalmente la historia. Posiblemente los Steelers hubieran jugado un Super Bowl más con esas armas de la Triple B, de las Killer Bees, que era Antonio Brown, Le'Veon Bell, Big Ben. A mí a día de hoy me sorprende mucho que los Steelers no hayan logrado y conseguido un Super Bowl más básicamente con esta generación de jugadores que fue bastante exitosa, sobre todo la ofensiva, con un Roethlisberger que básicamente estaba viviendo uno de sus mejores momentos lanzando. Inclusive en 2018 fue el líder de yardas. Lamentablemente no tuvimos la suerte y la fortuna de ver a este equipo de los Steelers tener éxito, no solamente por el dominio de Brady y de los Patriots, sino también un poco por errores de la franquicia, un poco errores de confianza, porque este equipo, la realidad es que en el momento clave no solía dar ese
ese envión, ese siguiente paso para llegar a instancias mayores. Y en 2017 lamentablemente este partido polémico ante los Patriots con la recepción de Jesse James cambió muchísimo. Fue un partido que posiblemente ha sido los más atractivos en esta rivalidad de los Steelers Patriots, pero la verdad es que al final y al cabo este tipo de juegos, este tipo de anécdotas, este tipo de rivalidades siempre quedan para la historia y tal vez puedan considerarse como Tom Brady es el padre de los Steelers y tal vez Tom Brady es el Steeler Killer y tal vez los Steelers de Big Ben y de Antonio Brown, de Tomlin, de Le'Veon Bell, de Hayward, de Bud Dupree, de James Harrison no lograron un Super Bowl por Tom Brady. Sin embargo, creo que es algo que va a quedar para la historia. Ya vendrán mejores momentos para los Steelers. Aquí estaremos hablando semana a semana y obviamente haciendo previas tanto de la agencia libre como del draft, esperando que este equipo de la mano de Kenny Pickett y de la mano de Mike Tomlin puedan armar un roster bastante talentoso. Obviamente el día de hoy es todo, solo quería un poco contar y también un poco hablar de ese mito que es la rivalidad y la paternidad de Tom Brady sobre Pittsburgh, aprovechando el retiro del que para mí es el más grande de todos los tiempos en este deporte. ¿Cómo ven ustedes esta rivalidad? ¿Ustedes disfrutaron ver ese Tom Brady contra Ben Roethlisberger durante todos sus años? Déjenme en los comentarios. El día de hoy un poco un video corto, sin embargo, solamente quería un poco recordar lo que era la rivalidad de los Steelers con Tom Brady y con Ben Roethlisberger, que obviamente va a ser para la historia y va a ser una rivalidad que fuera de todo lo que era Brady, Manning y Brady contra otros quarterbacks, sí creo que la de Big Ben contra Tom Brady y estos Patriots era una rivalidad que va a quedar para la historia. Y hasta aquí este es el caso, obviamente un video mucho más fuera de lo común, mucho más anecdotario, porque fue recordando los buenos momentos tanto de los Steelers con Big Ben como de los Patriots y de Tom Brady, que ya está anunciando el retiro. Y queramos o no, creo que Tom Brady es un jugador que tuvimos la suerte de verlo jugar y que es un jugador que básicamente hizo historia, es el mejor de todos los tiempos por algo y por supuesto el día de hoy tocaba recordarlo. También les quiero adelantar que ya las próximas semanas, semana a semana aquí en Steelcast, que intentaré traerlos cada martes, estaremos hablando ya de las previas tanto del draft como de agencia libre, también analizando al equipo, qué tal está y qué tal se encuentra posición por posición, desde la ofensiva hasta la defensiva, inclusive el staff de coaching. Así que semana a semana se viene muchísimo contenido. Los invito apoyándome con su suscripción, dejando su like y también las notificaciones para que no se pierdan ningún video de Ariel Sports. Muchísimas gracias, gente, nos vemos en el siguiente video. Adiós.